Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Orlando de León. Bienvenidos a mi bendito coaching. Hoy día vamos a hablar de cómo cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestras emociones. Y efectivamente, los que hemos sufrido el trastorno de la ansiedad sabemos que es un trastorno relacionado a las emociones, a lo que sentimos. Y estas emociones son lo que generan estos malestares incómodos, este grupo de síntomas, ¿no? Pero esas emociones vienen a raíz de cómo pensamos. Dependiendo de lo que pensemos, de lo que esté en nuestra mente, estará en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque se expresan las emociones en lo que sentimos. Pueden ser emociones, sentimientos. ¿Correcto? Y para ello vamos a hablar de un tema muy importante. Una presuposición que se llama el mapa es diferente al territorio. El mapa de la realidad difiere del territorio. El territorio es la realidad externa. Eso no depende de ti. El mapa mental que tú hagas de la realidad sí depende de ti. Porque no es la realidad, es tu realidad. Y tu realidad la puedes cambiar. Orlando, hoy día mi realidad es que estoy sufriendo de trastorno de la ansiedad, preocupándome, sintiendo nervios, sintiendo sintomatologías desagradables y yo quiero cambiar esa realidad. Bueno, sí se puede cambiar. Y para ello vamos a explicar algunas cosas. ¿Cómo percibimos, cómo creamos este mapa mental? A través de la interpretación y de la representación de una imagen en nuestra cabeza. Y para interpretar y representar esa imagen requerimos de nuestros sentidos. Ahí vienen las modalidades. Sentido de la vista, sentido del olfato, sentido del gusto, sentido del tacto, en fin, de todos los sentidos que nosotros conocemos. Dentro de esas modalidades hay submodalidades. Por ejemplo, en el sentido de la vista tenemos la submodalidad de la distancia, de el color, de el tamaño, ¿correcto? El volumen y así sucesivamente. Ponte en el auditivo, el sonido, el volumen, pero ya el volumen del sonido, me refiero. Y así vas a tener en cada uno de los sentidos submodalidades. ¿Y en qué afecta eso, Orlando? Vamos a poner un ejemplo. La gente que le tiene fobia a las arañas, aracnofóbicos. Ven una araña y la perciben, van a ver la araña, el insecto como algo desagradable, feo, peligroso, que me genera una emoción de miedo extremo. Es más, un pánico. Y que tengo miedo que me muerda porque me puede matar. Y eso lo visualizas y lo representas a través de la visión. Tal vez tuviste una experiencia táctil y la araña te mordió. Tal vez te contaron, por ejemplo, varias películas sobre lo peligrosos que son las arañas. Tal vez tuviste a un familiar que falleció por la mordida de una araña. Todos esos acontecimientos representan la imagen, ese territorio que es la araña, como algo peligroso y que te da fobia. Vamos a poner a otra persona que no tiene fobia y ve la araña como un animal o un insecto pequeño. Un animal que es más pequeño que tu dedo meñique y que lo puedes aplastar en un segundo y no te da nada de miedo. El territorio es el mismo, es la araña, pero el mapa mental del que le tiene fobia a la araña, o una persona que no le tiene fobia, más bien le da gracia a ese insecto, son distintos. Porque han representado, interpretado a través de sus modalidades y submodalidades el mismo territorio de manera diferente. Orlando, quiere decir que el PNL, la programación neurolingüística como terapia, ¿sirve para las fobias también? Sí, sí sirve para la fobia. Vamos a poner otro ejemplo. Muchas personas le tienen miedo a esos perros pitbull. Lo ven tal vez visualmente como un animal grande, fuerte, de mandíbula pronunciada. Han visto en la televisión pues cuánta gente ha sido pues atacada por estos perros pitbull. Tal vez tienen la experiencia de que un familiar suyo fue atacado por un pitbull. Y cuando ven ese perro, esa imagen grande, fuerte, ese color, ¿no? Y lo ven a una distancia cercana a ti o a un familiar tuyo, te da mucho miedo. Pero vamos a poner a otra persona que ha tenido de mascota un pitbull. Y ese perro es súper cariñoso con su dueño, es juguetón con su dueño, hasta lo ha salvado de situaciones de peligro,
Pues la emoción, en vez de que sea miedo, va a ser amor y ternura. ¿Correcto? El territorio es el mismo, el perro pitbull, pero el mapa mental que lo has formado a través de tus sentidos, de la percepción que tú tienes de ese territorio y de la interpretación que has hecho, ha cambiado los mapas mentales. Ok, Orlando, entonces, ¿cómo se cambian estos mapas mentales que me generan una emoción? El mapa mental va a tener varias variables de un solo sistema. El sistema es, en el caso, por ejemplo, de la araña, el insecto, el que tiene la fobia, el insecto que me genera a mí un pánico porque me puede matar, ¿correcto? Entonces, si tú mueves una sola variable, cambia el sistema. Por ejemplo, en el caso del insecto, si tú lo ves como inofensivo y supieras que si esa araña no te va a morder y se ve muy pequeño a raíz de tu tamaño, probablemente ya no le tengas tanto miedo. O en el caso del perro pitbull, si a este perro pitbull que tú lo ves grandote, fuerte, con la mandíbula pronunciada, pues lo vieras chiquito, lo vieras pequeñito, lo vieras con sus miradas inocentona, ya no te va a generar ese miedo, sino hasta te podría generar una ternura. Y eso se puede cambiar a través de muchos protocolos. Vamos a hablar de 3 protocolos y que sirve también para los que tienen trastorno de la ansiedad. Recuerda que los que tienen trastorno de la ansiedad son aquellos que tienen sintomatologías por más de 6 meses debido a pensamientos distorsionados que generan emociones negativas. Y si ya lo acabamos de decir, la manera como pensamos tiene que ver cómo interpretamos, percibimos el territorio, la realidad externa, hay que cambiar nuestro mapa mental para que las emociones cambien. Y si las emociones cambian, los síntomas van a desaparecer. ¿Qué protocolos son esos, Orlando? Por ejemplo, hay un protocolo que se llama ganancias secundarias. Una presuposición de la PNL es que toda acción tiene una intención positiva. O sea, tú haces las cosas por algo bueno. Y tal vez tú has generado este trastorno de la ansiedad porque en el fondo tu conducta, ejemplo, no me quiero quedar solo porque tengo miedo que me venga ataque de pánico. Eso lo aprendiste en tu subconsciente tal vez de pequeño. Y tu ganancia secundaria era tal vez llamar la atención de los demás y sentirte protegido. ¿Qué trabaja este protocolo? Busca tener una opción de ganancia secundaria, pero que no te afecte a ti. Porque la persona que tiene ataque de pánico va a querer estar con la gente para que no le venga el pánico, pero va a sentir esa angustia. Entonces, se tiene que buscar otra ganancia secundaria para poder cambiar la conducta. Otro protocolo que es muy conocido y lo pueden ver en diversos videos se llama el switch, que es cuando tú quieres eliminar un comportamiento que no te gustaría tener, ataques de pánico por ejemplo, o sintomatologías, o estar pensando y rumiando y te gustaría ya no tener ese comportamiento para eliminar o disminuirlo y cambiarlo por otro comportamiento. Ejemplo, en vez de estar pensando en el problema, lo que hago es reestructuro el problema, o me relajo, o me distraigo, pero quiero cambiar un comportamiento por otro. Se llama switch y tiene mucho que ver con lo que te hablaba, las modalidades y las submodalidades. Como algo que te podía generar mucho miedo y mucho pánico, puedas hacer que reduzca ese comportamiento de miedo y de pánico y tal vez puedas reemplazarlo por un comportamiento más empático, más sereno, más relajado. Para mí, el tercer protocolo que te voy a comentar, para mí es uno de mis favoritos. Cuando a mí me lo hizo un coach que a su vez era psicólogo, integración de partes. Y esto te habla porque te pone en 2 posturas. Te pone la condición actual y la condición que te gustaría tener, que te gustaría visualizar, pero te conecta de tal manera con tus sentidos, con la vista, con el olfato, con el tacto, con todos los sentidos de tal manera que lo haces real. El trastorno de la ansiedad se genera porque tú creas una realidad que todavía no existe. Te adelantas a un futuro catastrófico que todavía no existe y te genera esta incertidumbre. Y lo vives. Por ejemplo, ¿y si me contagié de este bicho? ¿Y si me contagié de esta pandemia? ¿Y si contagio a los familiares? Y cada vez que estás pensando, vas creando esa realidad y vas sintiendo ese miedo y vas sintiendo esa angustia y vas sintiendo cada una de las características porque las estás viviendo. Estos protocolos hacen que vivas esa experiencia a través de las modalidades y submodalidades
y cambien, haya un cambio de comportamiento viviendo la experiencia. Para eso, el coach, o el psicólogo, o el psiquiatra, o el experto en PNL te va a dar unos pasos y te va a guiar para que tú puedas hacer el protocolo correctamente. Pero el objetivo es, finalmente, cambiar una conducta, cambiar una manera de pensar. ¿Son los únicos protocolos? No, hay muchísimos protocolos. Y que vas a encontrar en videos tal vez los pasos cómo hacerlo, pero no es igual que cuando tú lo haces en una sesión con un coach, con un psicoterapeuta, con un psicólogo, con un psiquiatra o con una persona experta. Esta persona va a usar la metodología exacta y va a combinar diferentes técnicas para que puedas cambiar, para que puedas entrar en ese protocolo y cambiar esa conducta que no deseas tener y tal vez reemplazarla por una conducta que te gustaría tener. ¿Correcto? Orlando, a mí no me gustaría pues tener preocupación sobre preocupación por gusto, no me gustaría tener estas sintomatologías o no me gustaría tener ese insomnio. Ok, para eso hay protocolos. Espero que este video te haya servido. No te olvides de darle like y compartir a tus seres queridos o tus amigos si te gustó el video y dar clic en la campanita para recibir notificaciones. También me puedes encontrar en mis redes sociales Instagram y Facebook como Mi Bendito Coach. Muchísimas gracias, seguiremos subiendo videos para ya entrar al detalle de cada técnica o cada concepto de la programación neurolingüística y cómo te ayuda a enfrentar estos trastornos de ansiedad. Hasta la próxima.